coordinación que hay entre las distintas entidades del gobierno de la República y de los gobiernos estatales encargadas de la seguridad, fue posible la aprehensión de uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y en otras partes del mundo. Y esto deja ver que cuando hay coordinación, cuando hay uso de inteligencia y uso de tecnología para realmente combatir la delincuencia y la criminalidad, se pueden tener resultados de manera muy eficaz. Tenés que atacar la parte patrimonial, no como unidad de inteligencia financiera. Claro, regresamos al aire. Doctor Buscaglia, Ricardo Ravelo en esta conversación. Bueno, retomando el hilo, Edgardo, de lo que acabas de plantear, bueno, desde luego la detención de Miguel Ángel Treviño, el Z40, es una noticia de alto impacto. Nadie no le quita la importancia a este análisis, pero desde luego que obliga a llevar a la discusión a lo que realmente uno esperaría a partir de una detención tan importante como esta. Y Edgardo, bueno, pues plantea el asunto desde luego de la inteligencia financiera, de las redes que se tendrían que identificar en materia de negocios, en materia de nombres y empresas que existen. Mencionabas, por ejemplo, ADT Petroservicios, que está relacionada con un personaje que en este momento ya fue sentenciado en Estados Unidos por lavar dinero en los Zetas, en una operación que involucraba a caballos de carreras, primos del Zeta Mayor, etcétera. Bueno, ahí nos quedamos, Ricardo. ¿Qué decir frente a este acontecimiento con este hilo de investigación? Yo creo que hay una oportunidad de la administración federal, ahora que se detuvo a Treviño Morales, que se está con vida, que lo están declarando en Ciedo, para abrir pues muchísimas líneas de investigación, no solamente en relación con la expansión de los Zetas, sino con toda esta vinculación política y empresarial que le da soporte a la organización. Es decir, recordemos que al final de la administración de Calderón se iniciaron investigaciones contra Yarrington, contra Eugenio, que se quedaron paradas. Hoy no sabemos cuál es el estado real de estas investigaciones que vinculaban a dos exgobernadores de Tamaulipas con el Cártel del Golfo y con los Zetas, y que se le atribuían pues muchas relaciones allí de lavado de dinero, de compra de propiedades. Incluso se llegó a decir que en la época de Yarrington se utilizó los programas sociales para lavar dinero del narcotráfico. Obviamente en todo este enjuague recientemente aparece la vinculación de empresarios. Uno de los más importantes fue Pancho Colorado, un hombre acaudalado, ampliamente conocido en Veracruz por ser contratista importante de Pemex con la empresa ADT, que ganaba muchos contratos por asignación directa en los trabajos de remediación ecológica, y que muchas veces fue amenazado de muerte hasta que finalmente se entregó a la justicia estadounidense después de que apareció relacionado en una red de lavado de dinero mediante la compra de caballos de carrera y mediante las apuestas multimillonarias. Hay que recordar el caso Villarín, aquella carrera famosa donde murió el Z13, me parece, en esa carrera lo asesinaron, y a partir de ahí se empezó a conocer el tamaño de vinculación que tenía Colorado con esa organización. Hoy Colorado está realmente sentenciado a 20 años. El hermano de Miguel Ángel Treviño era cómplice en estas tareas, pero hay todavía una red amplia que todavía no se agota. Hay un primo detenido también en esta operación. Un primo de Miguel Ángel Treviño, José Treviño Morales, que está en Estados Unidos, relacionado con esta red de lavado de dinero. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la empresa ADT? Pues hasta donde se sabe es una empresa que sigue dando servicios a Pemex, a pesar de estar boletinada por el Departamento de Estado norteamericano. Y como muchas otras empresas vinculadas al narcotráfico, que aparecen boletinadas en Estados Unidos, pero en México no pasa nada, no se llevan a cabo las investigaciones, de tal suerte que todo esto redunda en una impunidad verdaderamente escandalosa. Decenas de empresas tenemos en estas listas que no han sido tocadas, no se les congela los bienes, es una obscenidad. Sí. Eso lo ves en países subsaharianos, lo ves en los países, pero México no se concibe que no reacciona a esta necesidad. Y no solamente en listas del gobierno norteamericano, de la Unión Europea. Tenés una situación calamitosa
Y estas empresas son las que traducen todos estos delitos que se cometen en poder adquisitivo para comprarte a la clase política mexicana, que está fragmentada. Hoy México tiene vacíos de Estado que subsidian a grupos como los Zetas. Puedes detener a cientos de Treviños, pero si no le entras a los controles patrimoniales, que van más allá de lo financiero, para desmantelarles toda esta capacidad productiva de distribución y almacenamiento, esta pesadilla no termina. La violencia va a continuar. La violencia mexicana es un producto de la debilidad del Estado mexicano. No hay controles legislativos. Las asambleas legislativas son sellos de goma, no controlan a nadie, no controlan la deuda pública. Los Zetas se han metido en deuda pública en los estados mexicanos. ¿Cómo es eso? Bueno, compran deuda pública, compran bonos que después se traducen en obra pública, donde ellos también lavan dinero. O sea, compran con dinero sucio bonos. ¿Todo eso? O sea, que es el sueño del lavador de dinero. Lavas dinero a través de bonos de los gobiernos y después eso se traduce en obra pública, que tú también conoces, Ricardo, lo que representa una capacidad de poder adquisitivo y que explica la expansión de los Zetas hacia Europa, Asia y África, porque la base patrimonial de ellos sigue estando en México. El gran centro y pacto de impunidad es en México. Entonces, normalmente si los políticos no llegan a un acuerdo sobre cómo comenzar a controlar patrimonialmente estos grupos, desmantelándoles la capacidad de producir drogas sintéticas, almacenar personas, almacenar migrantes, donde el padre Solalinde ha tenido un rol de salvar vidas, no termina esta pesadilla. Necesitas 32 unidades de investigación patrimonial en este país que vayan mucho más allá de lo financiero y comenzar a desmantelar bienes reales, y después obviamente cooperar con Guatemala, donde ellos tienen una presencia patrimonial muy importante, los Zetas, y en Argentina, Brasil, Bolivia. Estamos hablando de una multinacional. A ver, si eso ocurre, Edgardo, Ricardo, entonces supongamos que México entra en esa fase, en la fase de sacudirse realmente las entrañas mismas de lo que da vida y fuerza al crimen organizado, que se expande por decenas de ciudades del mundo. Si algo se ocurre, es un cisma político, podría ser un cisma político. Sí, podría ser un parteaguas, un antes y un después. Es decir, hoy estamos hablando de una penetración del crimen organizado muy fuerte en la vida pública toda, política, sobre todo en la parte de los municipios. Esta preocupación se la pusieron en el escritorio Calderón al inicio de su sexenio. Incluso ordenó un estudio a investigadores italianos para analizar la posibilidad de desaparecer el municipio libre, debido a que la figura del municipio libre, porque era el primer eslabón de la política que estaba siendo penetrado por el narcotráfico, porque los cárteles financiaban campañas de alcaldes y estos alcaldes a su vez luego eran legisladores, protegían y aprobaban todas las iniciativas de los gobernadores para beneficiarse de la corrupción, y obviamente todo esto estaba permeado por el crimen organizado. El Senado, por ejemplo, el 2012, 2010, realizó un estudio a nivel municipal para conocer realmente de qué tamaño era la penetración del crimen organizado, y detectaron que el 80% de los más de 2,000 y pico de municipios estaban gobernados por autoridades vinculadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado. Un dato, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Me llegó hace tiempo un documento de un Zeta que fue detenido, si no mal recuerdo, en Tabasco, y que operaba en Veracruz, Tabasco y Campeche, Luis Alberto Pérez Casanova, que en su declaración dice que él, para poder tener comunicación, vínculos y negocios con distintos alcaldes veracruzanos, tenía como enlace al senador José Pepe Yunes Zorrilla, justamente uno de los hombres que hoy es mencionado como el más fuerte para ser el sucesor en Veracruz. Y era uno de los enlaces de los Zetas con toda la red de alcaldes que... Según esa declaración ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público Federal, ante la Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Y da cuenta esta declaración un dato que a mí me parece revelador, porque esto se multiplica en todo el país. Lo mismo lo vemos en Tabasco, Veracruz, que en Chiapas, que en Baja California, que en distintas entidades
donde tienen presencia los Zetas, pero también son formas de operar de la delincuencia organizada toda de México. Déjenme, Ricardo, Edgardo, después de la pausa, regresar. Bueno, entramos en la parte final con una frase. Edgardo, ¿cómo nos vamos? El mapa criminal mexicano es vastísimo. Incluye a Sinaloa, que es el grupo criminal más importante del hemisferio occidental, e incluye a otros 18 grupos criminales de otros países que ni siquiera estamos hablando. Para limpiar patrimonialmente esta cloaca política se necesita un pacto de Estado que no vemos todavía en el horizonte, pero con presión internacional y con presión social seguramente se va a producir y esperemos que sea lo antes posible. Ricardo, nos vamos. Yo creo que el gobierno mexicano tiene la gran oportunidad de conocer realmente las redes que protegen al narcotráfico. Si se lo propone, ahí está Treviño declarando. Yo creo que es la gran oportunidad de entrar a la entraña de lo que le da sentido al narcotráfico, que es la política. No podemos analizar el tema del narcotráfico sin analizar el escenario político. Y otra cosa que me llama la atención es que la detención de Treviño beneficia a Sinaloa, porque la Policía Federal está dando golpes muy severos en la laguna, abriéndole el camino a Sinaloa. Esta detención, si no se golpea con la misma intensidad Sinaloa, pues Sinaloa seguirá ganando territorio en México y presidencia. El viejo cejo pro Sinaloa de la administración Calderón continúa, se ve en el campo. Ahí está, para cerrar este programa, vaya tema. Gracias a los dos por estar aquí. Felicidades. A los dos, gracias. Y volvemos con usted mañana.